Buenas tardes con todos. Quiero saludar la presencia del doctor Romero, jefe de epidemiología, la presencia del doctor Rafa Escalante, encargado de la oficina de calidad, de la unidad de calidad, la presencia de la doctora Patti Chuquiure y de la licenciada María Vicente Echevarría como coordinadoras de telemedicina. En esta oportunidad, la oficina de OEAIDE ha organizado para todo el personal profesional del Instituto Nacional de Salud del Niño una charla muy interesante a raíz de los últimos acontecimientos que estamos viviendo sobre los dos casos de sarampión después de muchísimos años. Y principalmente el objetivo es que los internos, alumnos, residentes, ¿no? Puedan tener una conferencia sobre este tema, ya que ustedes no han visto eh, alguno que levante la mano si estoy equivocado, ningún caso de sarampión y ustedes son los que van a tener el alcance directo en emergencia o inclusive en hospitalización, ¿no? Entonces, quiero agradecer profundamente a la doctora Marister Castillo, quien es la encargada de darnos esta charla, y también en un segundo momento a la licenciada Lisette Echevarría Luján, como parte integrante del Centro de Vacunación Internacional del Instituto Nacional de Salud del Niño. Al final, quiero pedirles que no se retiren porque en forma muy breve está la señorita de Millennium, la empresa que está organizando lo del curso internacional y tiene un mensaje muy importante e interesante para ustedes. Aprovechen la charla, pregunten todo lo que deseen. Muchísimas gracias, Marina. Muy buenas tardes. Agradezco a la doctora Patricia Saif la invitación. Yo voy a dar la charla en representación de la Oficina de Epidemiología de nuestra institución, a raíz pues de los dos casos de sarampión confirmados en este año, lo cual nos motiva a poder retomar realmente este tema de una enfermedad tan antigua, ya controlada por vacunación, pero vamos a ver que por qué debemos estar siempre vigilando y por qué hemos puesto el nombre de alerta de sarampión en nuestro país. Las preguntas van a ir al final, así que por favor yo voy a dar la parte clínica y epidemiológica, y luego la licenciada Lisette va a hablar sobre las vacunas y el esquema de vacunación y las actividades que vamos a hacer ante esta situación de alerta epidemiológica en nuestra institución. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Sí? Ok. Muy bien. Como bien dijo Patti, muchos de ustedes jóvenes no han visto sarampión. Eh, yo sí he podido ver la última epidemia, era interna. Entonces, de hecho, si no han visto casos, es muy difícil hacer un diagnóstico, más aún de una enfermedad considerada dentro de una eruptiva exantemática en la cual se involucran diferentes agentes. Por lo tanto, vamos a enfatizar los criterios clínicos de alta sospecha que van a motivar la presunción clínica lo más cerca a la realidad que impida que motive la notificación y los estudios confirmatorios. Sarampión es considerada una enfermedad viral aguda, sumamente contagiosa, que cursa con fiebre, tos, catarro oculonasal y un exantema maculopapular confluente característico. Y aquí empezamos a decir lo que me decían los maestros: no hay sarampión sin tos. Sarampión empieza con tos y termina con tos. Eso es un dato clínico importante. Y otro dato epidemiológico importante, que es altamente contagioso e infeccioso. De ahí el problema es que si aparece un caso y hay contactos susceptibles, rápidamente se puede diseminar. Se reconoce que una persona con sarampión
puede infectar hasta 12 a 18 personas que son contactos cercanos. Aló. Muy bien. Por lo tanto, ya tenemos otro concepto. Sarampión es la enfermedad viral más contagiosa e infecciosa prevenible por vacunación. Bien, ¿cuál es el agente infeccioso? Es un virus RNA del género Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae. ¿Cuál es el periodo de incubación de sarampión? Tiene un periodo de incubación de 7 a 18 días con un promedio de 14 días. Y estos datos importantes para lo que es la vigilancia en la línea del tiempo epidemiológica. Periodo de transmisibilidad. Hemos dicho que es sumamente contagioso. Contagia desde 7 días antes de la aparición del exantema hasta 5 días después de la aparición mismo, es decir, del exantema. Por lo tanto, como muchas enfermedades virales, siempre la fase más contagiosa va a ser la fase prodrómica, la fase inicial de síntomas inespecíficos, lo cual hace difícil el control. El reservorio, el único reservorio de este virus es el hombre. Otro dato epidemiológico importante. El modo de transmisión que lo hace tan contagioso es porque es una transmisión aérea a través de secreciones al toser, al estornudar, también por gotitas suspendidas en el aire o por contacto directo con secreciones nasales o faringes. Clásicamente la enfermedad tiene 3 fases, ¿no? Una fase prodrómica, que desde ya manifestamos es la más contagiante y la más inespecífica, una fase de eruptiva y la fase de convalescencia o de resolución. Cuando ocurren las epidemias, es altamente letal. Condiciona una gran morbimortalidad, principalmente en lactantes menores de 2 años de edad. En la última epidemia que tuvimos en el Perú, fue el año 1992, la letalidad fue 1.49%. Fallecieron 347 niños, principalmente menores de 5 años, de 22.605 casos notificados. Y aquí quiero recalcar lo que manifesté, ¿no? Que es sumamente contagioso, una enfermedad de alta transmisibilidad, transmisión aérea y conjuntival, a través de gotitas, ¿no? Como mencioné, se propaga por la tos y estornudos entre las personas o contactos cercanos. Una tasa de ataque tan alta como del 90%. En relación al periodo de contagio, reforzar una vez más que puede ser transmitido por una persona infectada desde 4 días antes del exantema, es decir, en la fase catarral, hasta 4 días o 5 días posterior al exantema, que vamos a mencionar es un exantema maculopapular. Y la fase de mayor contagiosidad, como reitero, es la fase catarral. Por lo tanto, clínicamente se establecen 3 periodos o etapas dentro de la enfermedad. La fase prodrómica, que puede durar 3 a 4 días, la fase exantemática 5 días, y el periodo de convalescencia 5 a 7 días. Las complicaciones ocurren al inicio de la fase exantemática, ¿no? Si es una complicación viral, puede ser al final de la fase prodrómica o al inicio de la exantemática, o si es sobreinfección durante la fase exantemática. ¿Cuáles son las características de la fase prodrómica? El niño con sarampión luce agudamente enfermo. Es un dato clínico importante. Luce agudamente enfermo, decaído, con malestar, pero puede pasar como un catarro o una gripe, ¿no? ¿Por qué? Hay fiebre alta, más de 38, es otro dato clínico importante que puede durar 3 a 4 días. Decaimiento, el niño está irritable, decaído, luce, como les mencioné, agudamente enfermo y empieza ya con tos. Hay coriza, congestión nasal y conjuntival. Puede haber fotofobia, dolor de cabeza, linfadenopatías al examen clínico y aparece un enantema
que se reconocía como patognomónico de sarampión, que se denominaba las manchas de Koplik, que es un enantema, unas manchas de color blanquecino grisácea que aparecen en la mucosa interna, ¿no?, del maxilar inferior y que puede persistir 1 a 3 días, o sea, entre la fase prodrómica y el inicio de la exantemática. Pero como es fugaz, muy pocas veces realmente se visualiza. Pero cuando logras tú al examen clínico identificarla, se dice que este enantema es patognomónico de sarampión, ¿no? Miren ustedes la fase de este niño con sarampión. No he cubierto los ojos porque deberíamos cubrir para que vean la irritación conjuntival que produce el sarampión y lo agudamente enfermo que luce el niño con sarampión, ¿no? Acá están, miren ustedes, estas manchas de Koplik, ¿no? Como les decía, es un exudado seroso con proliferación, ¿no?, en la mucosa interna, ¿no?, del frente al primer molar, ¿no? Lo identificaban también como granitos de sémola, ¿no? Unas lesiones blanquecinas sobre una base eritematosa. Si logramos visualizar, bueno, cuando había las epidemias, había tantos niños que sí se lograba visualizar, pero como lo decía, eran tan fugaz y generalmente ya los niños llegan a un servicio de salud cuando están con la fase exantemática en donde ya prácticamente no se puede encontrar estas lesiones. Pero sí se encuentra, es patognomónica de sarampión. Y otro dato clínico importante, colegas y amigos, es que el exantema. Sarampión está clasificado dentro de lo que llamamos exantema maculopapular, ¿no? Porque hay dos tipos, maculopapular y vesicular. Exantema maculopapular. ¿Y cómo aparece y dónde aparece? Que es otro dato clínico importante. Aparece como máculas tenues, ¿no? Miren acá, sobre las partes laterales del cuello, detrás de los pabellones auriculares, ¿no?, a lo largo de la línea de implantación del cabello y la porción posterior de la mejilla. Es una diseminación cefalocaudal centrípeta. Las primeras lesiones aparecen en cara, cuello, tronco, abdomen y luego se disemina en las extremidades. Entonces, la distribución es importante para la sospecha clínica. Y es un exantema maculopapular confluente. ¿Ok? Miren ustedes, acá pueden ver en esta imagen, ¿no?, este exantema que le llaman, el exantema maculopapular le denominan también exantema morbilliforme, ¿ok? Acá, detrás de la región retroauricular, en la cara del cuello, miren bien ustedes las lesiones confluentes por zonas, característico de sarampión. Este es un lactante con sarampión que presenta el tipo característico de exantema maculopapular, predominio de distribución central centrípeta, ¿no? Cráneo desde la cabeza hasta las extremidades. Luego viene la fase de efervescencia, que es otro dato clínico característico que podemos nosotros ver para diferenciar de rubiola, por ejemplo, o de escarlatina, por ejemplo, ¿no? Generalmente es una descamación fina purpurácea. El exantema maculopapular se cambia a un color que llamamos manchas brunas, ¿no? Un color oscuro y que se descama con descamación fina. Eso también es característico de la fase de convalescencia de sarampión, ¿ya? Miren ustedes que son tips de datos clínicos para poder diferenciar de otras enfermedades virales que pueden dar un exantema maculopapular, ¿no? Interviene rubiola, interviene exantema súbito, interviene escarlatina. ¿Y cuáles son las complicaciones? Las complicaciones más temidas del sarampión, miren, antes de la era de vacuna, la primera causa de mortalidad en la población infantil menor de 5 años era sarampión, básicamente por complicación neumónica, sea por neumonía viral o por sobreinfección bacteriana agregada. ¿Ok? Entonces, las complicaciones principalmente están en los grupos de riesgo. Grupos de riesgo por edad, los menores de 5 años. Dentro de los menores de 5 años, los menores de 2 años. Son los que más se pueden complicar y morir
y son los que más se morían cuando hemos tenido las epidemias, y la última fue del año 1992. Obviamente, los otros grupos de riesgo son pacientes comórbidos que también tienen un riesgo incrementado, pero por edad, los menores de 2 años, dentro del grupo de menores de 5 años. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque para las intervenciones de prevención y control a través de vacunación, nosotros tenemos que identificar el grupo de riesgo que deberíamos vacunar para controlar el impacto de esta enfermedad, ¿no? Entonces, hago énfasis, menor 5 años es el grupo de alto riesgo al cual nosotros deberíamos enfocar la vacunación como la mejor medida costo efectiva de control y prevención. Y miren ustedes, puede haber compromiso de cualquier órgano y sistema, pero las complicaciones más frecuentes o la mayoría de las muertes por complicación de sarampión en los niños menores de 5 años es complicaciones respiratorias, neumonía, que puede ser viral o bacteriana, y encefalitis. Bien, entonces tenemos el diagnóstico de alta sospecha clínica, ¿no es cierto? Con lo que hemos manifestado. Fiebre, tos, coriza, conjuntivitis, ¿no? Fiebre moderada alta, el niño agudamente enfermo, ¿no? Y luego viene el exantema. Muy bien, una sospecha clínica. Ahora, claro, ahorita estamos en alerta de sarampión, o sea, ahorita, por ejemplo, hay sobrediagnósticos. Todo lo que ven, ronchitas y fiebre, dice es sarampión. Bueno, quizás la situación lo amerita, pero tenemos que afinar, pues, porque esa sospecha luego entran a hacer estudios de laboratorio. Entonces, si se utiliza en forma indiscriminada, sin afinar el criterio clínico, también es un mal uso de los recursos. ¿Ok? Entonces, sospecha clínica. Ahorita estamos en alerta, entonces tenemos que afinar nuestra sospecha clínica para decir, ah, esto sí es altamente probable que sea sarampión. Esa sospecha clínica va unada a mis antecedentes de vacunación. Y aquí va a haber una recomendación que lo vamos a dar al final y que probablemente Licel lo va a reforzar. Debemos pedir carné de vacunación a todo paciente que acude a nuestra institución, independientemente por donde ingrese, porque es un dato importante para enfermedades que son prevenibles por vacunación y que te aumenten o no el riesgo si están vacunados o no. ¿Ok? Sospecha clínica, ya le hemos hablado, antecedentes de vacunación y obviamente antecedentes de contacto. Para eso vemos el periodo de incubación. ¿Ok? 7 a 14 días, ¿no? 7 a 21, promedio a 14. Mi línea de tiempo. Ante esa sospecha clínica, puedo hacer mi diagnóstico serológico o etiológico confirmatorio a través de las pruebas de PCR, ¿no? Puedo pedir serología IgM, IgG, a través, estamos usando acá el método de ELISA. IgM va a aumentar como muchas de las enfermedades al final de la primera, al inicio de la segunda semana de enfermedad, o sea, más o menos del segundo o tercer día de la fase exantemática y puede durar hasta 35 días después. Confirmamos con el aislamiento viral, principalmente tomando muestra de secreción nasofaringea y hacer las pruebas de PCR en tiempo real, ¿no? Para contra el virus del sarampión. Se puede también usar esta técnica de biología molecular para muestras de sangre, de orina o de tejidos. Y finalmente también tiene que hacer la genotipificación, que lo hace el INES o lo deriva, para poder identificar qué clon o qué clona del virus de sarampión está circulando y qué relación puede tener con lo que pueda haber en otros países. Bien, entonces, sospecha clínica, solicitamos muestras de serología, ¿no? De IgM a través de muestras de suero y solicitamos también PCR en tiempo real de muestras de hisopado nasal y faringeo, que es la mejor muestra, y que esta muestra debe ser tomada hasta 5 días de iniciada la erupción. O sea, fase prodrómica hasta el 5.º día del exantema, podemos tomar la muestra de hisopado nasal y faringeo en los medios de transporte determinados para este tipo de procedimientos y luego proceder a hacer la prueba de PCR. Bien, entonces ya hemos visto la parte clínica, la sospecha diagnóstica y ahora vamos a ver cuál es la situación epidemiológica de sarampión en el mundo, porque a pesar de que las vacunas la sarampión está incluida en muchos calendarios de los países, lamentablemente hay muchas barreras, ¿no? Que impiden alcanzar coberturas óptimas
y que condicionen que siga circulando sarampión y que estemos siempre en un riesgo inminente de casos importados o autóctonos si son coberturas bajas como las que vamos a ver. En el 2009 se logró interrumpir la transmisión endémica de sarampión en las Américas. Pero el problema, tú puedes interrumpir una región, pero mientras siga circulando en el mundo, no puedes bajar la alerta. La Organización Mundial de la Salud recomendó a los países, por ello, continuar la vigilancia para mantener la región de las Américas, que dicho sea de paso, nosotros siempre hemos sido una de las primeras regiones que logramos la eliminación tanto de sarampión, de rubéola y de polio, por ejemplo, comparado con otros países del mundo. Entre el 2016 y 2017, países de la región europea notificaron casos incrementados o brotes de sarampión. Miren ustedes, más de 17.000 casos. Rumanía e Italia principalmente. Porque en muchos países de Europa predomina demasiado el grupo antivacunas. Son gente que no cree en las vacunas, corrientes muy fuertes, que obviamente hacen que sean coberturas bajas, que no se vacunen y que permita que el virus circule y que haya casos de sarampión. En el 2017, como producto de la vigilancia sostenida de OMS y los países participantes, se reportaron más de 100.000 casos confirmados de sarampión en el mundo, en la era vacunal. Vacunas seguras y eficaces, disponibles en los calendarios. Entonces, como yo siempre digo, no basta tener buenas vacunas ni que estén en un calendario si no alcanzamos cobertura de vacunación. Si no hay niño protegido y población con cobertura óptima de vacunación. A pesar de ello, miren ustedes, en septiembre del 2016 se declaró la eliminación de sarampión de las Américas, hablando de sarampión salvaje. ¿Y qué pasó luego? 2016 y en el 2018 comenzaron nuevamente a incrementarse los casos de sarampión en la región de las Américas, Norteamérica y América del Sur. Miren ustedes. ¿Y qué pasó? Obviamente, nosotros tenemos países vecinos como Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, ¿no? Porque en esta época 2018 había mucha migración de venezolanos. Entonces, cuando hay migración, las personas no vienen solo, pues vienen con todo, con sus costumbres, con sus virus y sus bacterias. Entonces, miren ustedes, esa gran migración trajo consigo también enfermedades, en este caso, varicela, a nuestro país, ¿no? Entonces, en 2018 tuvimos un brote de sarampión, inicialmente por casos importados, principalmente de Venezuela. ¿Y cómo sabemos estos datos? Porque tiene que haber vigilancia epidemiológica sostenida, notificación constante, porque tenemos la alerta de que hay sarampión circulando en el mundo. Todavía está eliminada de algunas regiones, pero no está erradicada del mundo, que es el objetivo final de toda vacunación. ¿Y qué pasó en nuestro país? Que no fue ajeno a este incremento de brotes de sarampión en la región de las Américas y tuvimos también el impacto. Para nuestro país, como mencioné, la última epidemia de sarampión fue el año 1992 y el último caso autóctono fue reportado en el año 2000, ¿no? En Ventanilla, en el Callao. El personal emblemático se llamaba Fermín, ¿no? Es el caso emblemático de esta última epidemia. En el 2002 se logró la interrupción de la transmisión endémica del virus del sarampión. Entre el año 2008 y 2015 hubieron casos relacionados a importación, ¿no? Pero pocos casos. Y miren qué importante es la vigilancia y la intervención. Yo vigilo, notifico, detecto, intervengo, bloqueo, aumento mi cobertura, hago mi barrido, todas las intervenciones para impedir que estos casos se vuelvan en brote o se vuelvan endémicos. Y ese accionar del Ministerio de Salud en esos años se ha visto reflejado en el control de estos pequeños brotes que ocurrió entre el 2008 y el 2015, ¿no? Simplemente para recordar que en la última epidemia que tuvimos, como les mencioné,
había una alta mortalidad. Pero miren el dato importante, el grupo etario más afectado, los menores de 4 años de edad, entre 1 y 4 años de edad. Y con relación al antecedente vacunal, se encontró que el 93%, por no decir 94% de los casos que enfermaron, que complicaron o murieron, no estuvieron vacunados contra el sarampión. ¿Ok? Acá recalco una vez más la importancia de la vacunación. En aquella época, en 92, la vacunación se daba a los 9 meses, porque había mucha epidemia, mucho brote de sarampión. Sin embargo, el 71% de los niños menores de 1 año que fueron afectados por esta epidemia no estuvieron vacunados. Y había vacunas en el calendario nacional de vacunación, vacunas gratuitas, seguras y eficaces. Ante esta situación es que desde el 2006 nuestro país intervino conjuntamente con otros países de la región para fortalecer la eliminación no solamente de sarampión, sino también interrumpir la circulación de rubiola. Y probablemente muchos de nosotros en esta época fue una campaña exitosa donde se vacunó contra sarampión y rubiola a población infantil y adulto joven hasta los 39 años, porque el objetivo era eliminar. Entonces, cuando tú quieres eliminar, tienes que ver no solamente tu población de riesgo, sino que otra población que puede actuar como diseminador. Y es así que se vacunó a población entre 2 a 39 años de edad, hombres y mujeres. Y fuimos el país que fue felicitado y recibió un reconocimiento de OPS porque se vacunó 20 millones en esa campaña exitosa, que motivó que en el 2015 ya no haya rubiola congénita en nuestro país, ya no tenemos casos de rubiola congénita por esta exitosa campaña de vacunación. Pero no basta solamente las exitosas campañas, es importante la continuidad, la vacunación sostenida y de coberturas óptimas. Muy bien, en esta diapositiva ustedes ven, miren, en la línea del tiempo, en los años, producto de la vigilancia, cómo se ha comportado, ¿no? Miren, antes del 92 teníamos muchas epidemias de sarampión. Luego, con ingreso de las vacunas, fortalecimiento de las coberturas, se logró controlar que no haya más brotes de sarampión. Sin embargo, venían, pues, ¿no? Casos importados. Miren, en 2008, importado de la India, el 2015, 4 casos importados de Alemania, pero la intervención fue efectiva, no se desencadenó epidemia hasta el 2018, ¿no? Hasta el 2018, ¿no? Miren ustedes. ¿Y cuál es el mecanismo? Pues la migración. La migración, sea por vía aérea, por vía marítima, ¿no? Entonces migran y traen los virus, entre otras cosas que puedan traer las personas que emigran, ¿no? En el 2018, entonces, también se lanzó la alerta epidemiológica. El primer caso fue un adulto de 40 años del Callao, que había viajado, me parece, a Puno, había tenido contacto con extranjeros y aparece el primer caso. Entonces se lanza la alerta, se hace hasta 4 notificaciones de alerta epidemiológica desde el primer caso que se detectó, que fue en febrero del 2018, y el último caso detectado fue en octubre del 2018. Entonces, miren ustedes, fueron muchos casos sospechosos, ¿ah? 900 casos sospechosos, de los cuales 38 fueron confirmados, cerca de un 4%. Estos fueron, ustedes pueden mirar, ¿no? Callao, Lima, La Libertad, porque el caso comenzó en el Callao, ¿no es cierto? Y el grupo etario más afectado fueron los menores de 1 año y los preescolares de 1 a 4 años. O sea, siempre los más afectados los menores de 5 años, que obviamente no estaban vacunados, porque para ese tiempo, esta fue la migración y los riesgos que se tuvo. Miren ustedes, ¿ah? Había mucho riesgo de la zona de la selva, ¿no? Por esta ruta marítima, acuérdense que vimos una posibilidad que en Brasil tenían cantidad de casos, era uno de los países de la región de las Américas con más casos de sarampión. Claro que es el país más grande del mundo también, ¿no? Pero bueno, hay un montón de casos.
Entonces, por esa ruta hay un riesgo potencial de transmisión por el comercio entre Brasil y Perú, la zona de la frontera del acero, ¿no? También por la zona norte, por vía marítima, por aérea. O sea, el riesgo está de los países vecinos que tienen casos de sarampión, principalmente por baja cobertura. En ese año 2018 se hizo, ¿cómo estábamos de cobertura? El promedio, miren ustedes, esto es para primera dosis, ¿ah? Con primera dosis, una vacuna de eficiencia de más de 95%, solamente 66%. Obviamente, muchos susceptibles, alto riesgo, y aparecen los casos. Lima, 51%, ¿ok? Entonces, coberturas subóptimas, coberturas de riesgo incrementado. Con segunda dosis, peor. Si con primera estabas mal, con segunda estás peor. Miren ustedes, para ese año, menos del 50%, alto riesgo. Población susceptible, hemos dicho sumamente contagiosa, se disemina y aparecen los casos. Es así que, ante esta situación, ese mismo año, el 2018, se aprueba mediante resolución ministerial un documento técnico, Plan Nacional frente al riesgo de transmisión del virus de sarampión en el Perú, ¿no? Que tenía como objetivo interrumpir la transmisión de este virus de sarampión y evitar transmisión endémica en el Perú. Ese es el objetivo. En el 2018, a raíz de esa epidemia que se tuvo, con diferentes objetivos específicos y actividades que se dieron en ese año y que se han mantenido hasta ahora. Esta diapositiva está inserta en el documento técnico que la Oficina de Epidemiología, a través del doctor César Romero, ha elaborado, que supongo que se hará de difusión, en donde miren ustedes cómo, ¿no? Después de la epidemia del 2018, con producto de las intervenciones, de los barridos, de las campañas de vacunación, bajaron los casos por debajo de la línea de riesgo. Tan es así que la tasa de notificación anual, la cual desde el 2020 no ha logrado alcanzar más de 2 casos sospechosos por 100.000, por lo tanto, estábamos en no riesgo, ¿no? Y ha ido bajando, 2019, 2020, 2021, bueno, acá hubo pues la pandemia, ¿no? Las medidas de intervención de aislamiento también controlaron que no haya la diseminación de los virus. 2022, igualmente, no hubo notificación, 2023 tampoco, hasta enero del 2024, en donde con fecha 27 de enero se notifica un caso confirmado de sarampión, ¿no? En un varón de 21 años de edad, sin antecedentes de vacunación y que había pues viajado a Europa, ¿no? De 23 de diciembre al 7 de enero. Se hacen todos los estudios, se hace la línea del tiempo, se vigila los contactos, todo lo que está planificado en ese plan nacional que les mencioné, y se mantiene todavía la vigilancia. El 13 de febrero, la DIRIS Lima Sur, notificó un caso de sarampión en una lactante de 10 meses de edad, ¿no? Una lactante que tenía fiebre y exantema, no tenía vacuna de sarampión porque por calendario le toca el año de edad, pero que ante una sospecha clínica, luego de pasar por varios establecimientos, sospechan que puede ser sarampión porque ya había el antecedente del caso de sarampión de este varón, y se hacen las pruebas respectivas y sale positivo. A raíz de esta situación se lanza nuevamente la alerta y se maximiza la vigilancia, ¿no? En la cual estamos inmersos todos nosotros, y el Ministerio de Salud interviene a través de las acciones de vacunación, como es cerco epidemiológico, barrido, fortalecer las campañas que se vienen realizando de puesta al día, ¿no? De tal forma de que tratemos de mejorar las coberturas y que no haya población susceptible, porque el riesgo está. Acuérdense que en 2018 la cobertura promedio de primera dosis sarampión es menos del 85%. Por lo tanto, en el tiempo hay población susceptible. Aparece un caso y se va a diseminar. Entonces, estamos en riesgo inminente. Por eso, la vigilancia tiene que optimizarse y fortalecerse en los diferentes niveles
de atención. Lo que se está haciendo ahora, ¿no? A raíz de este segundo caso, por ejemplo, miren ustedes, se hace toda una línea de tiempo, parte de la Dirección General de Epidemiología, y dependiendo como del periodo de incubación, de cuánto tiempo yo puedo esperar o mis contactos vigilar, que son más o menos hasta el 3 de marzo, del contacto de este segundo caso, que todavía se mantiene pues en vigilancia y observación, ¿no es cierto? Y con fecha 20 de febrero se lanza otro comunicado del Ministerio de Salud, ¿no? En la búsqueda, pues, ¿no? De más casos de sarampión. Hasta el momento, por lo menos hasta el día de hoy, solamente hay 2 casos confirmados, muchos casos sospechosos, obviamente. Como les digo, cuando ya uno notifica, a veces notifica exageradamente. Entonces, la idea de esta capacitación es optimizar nuestra notificación, ¿no? Y por lo menos hasta ahora, de los 34 casos que han sido seleccionados para investigación con pruebas confirmatorias, al momento solamente hay 2 casos confirmados. ¿Ok? Lo cual no quiere decir que no sigamos en alerta y tomemos algunas acciones que vamos a manifestar. De hecho, tenemos muchas barreras y desafíos, ¿no? El objetivo a través del Ministerio de Salud y todos los establecimientos de salud y personal de salud implicado es que debemos mantener nuestro país libre de la circulación endémica de sarampión que tanto nos ha costado, ¿no? Protegiendo a la población a través de educación y de motivación a la vacunación. La región de las Américas es una región altamente interconectada por turismo, con mayor flujo migratorio que ya prácticamente se volvió la normalidad en esta época post pandemia. Tenemos un desafío muy grande de mejorar la cobertura de vacunación. El último reporte de cobertura promedio de la región de las Américas de SR1 es 85%, que es bajo, lo óptimo es 95 más. ¿Ok? Entonces, ese es un desafío en el cual todos los países estamos inmersos y nosotros debemos comprometernos a mejorar esas coberturas y fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica. ¿Qué actividades se van a desarrollar? Probablemente en la sesión de preguntas me gustaría que el doctor César Romero, jefe de la Oficina de Epidemiología, quizás detalle más qué acciones se han tomado conjuntamente con la dirección a partir de esta situación en nuestra institución, sino simplemente permítanme dar algunas actividades que ya lo estamos haciendo en este momento. ¿Cuál es la capacitación continua del personal de salud en la sospecha clínica de sarampión de los pacientes que acuden a nuestra institución? Están residentes internos que van a atender por emergencia, probablemente van a llegar por emergencia o por consulta externa, ante una sospecha clínica, llenar la ficha clínico-epidemiológica de exantema febril. Y eso es responsabilidad de todos nosotros. El médico que atiende al paciente y que tiene la sospecha clínica de que puede ser un exantema febril con alta sospecha de ser sarampión o rubiola, debe llenar la ficha clínico-epidemiológica de exantema febril y notificar a la oficina de epidemiología. ¿Ok? Eso como parte de la vigilancia. Y por otro lado, a todo paciente que acude a nuestra institución, solicitar el carnet de vacunación y enviar la indicación de completar vacunas, sobre todo porque nosotros tenemos un centro de vacunación. Ya la licenciada Lisset va a indicar qué acciones se está tomando para esta situación de alerta epidemiológica, pero lo que yo quiero es fortalecer, y siempre lo trabajo con los internos o los alumnos, todo paciente que ingrese debemos pedir carnet de vacunación, sacar una fotocopia y anexarlo en la historia clínica, porque es la evidencia de la situación de vacunación del paciente. Y una vez que esté en condiciones de alta, si le falta vacunas, enviar al centro de vacunación. Eso se llama oportunidades perdidas. Y eso sí es responsabilidad de todos nosotros. ¿Okay? Ya para finalizar, esta es la directiva sobre el riesgo de presentación de casos de sarampión y rubiola en nuestra institución, que ha sido elaborado por la Oficina de Epidemiología a cargo del doctor César Romero, en la cual supongo que ya será de difusión, debe estar colgado en la página web institucional, ¿no? Para poder saber qué acciones se van a tomar y cómo debemos participar. Esta es la ficha clínico-epidemiológica, que es de uso nacional, está en la Oficina de Epidemiología y debe estar también en todos los servicios, como parte de los documentos que se tienen que usar en los pacientes que cumplen los criterios de ser notificados, ¿no?
Y finalmente, entonces los exhorto a poder participar activamente en este control de estos casos de sarampión, porque en realidad la vacunación es tarea de todos nosotros. Muchas gracias. Le doy, le doy paso a la licenciada Lisset para que ¿no? Mencione como centro de vacunación qué actividades ante estos objetivos se van a realizar y al final, si desean algunas preguntitas, con todo gusto. Buenas tardes, ¿se escucha? ¿Se escucha? Buenas tardes con todos los presentes, agradecer por los que hacen presente la capacitación. En esta oportunidad les saluda la licenciada Echevarría Luján, soy enfermera del servicio de vacunación. Y cómo no participar en esta alerta epidemiológica. La vacuna de sarampión, papel y rubiola está dentro del esquema de vacunación en los niños menores de 5 años. ¿No? Yo creo que cada uno de los que están aquí participando conocen el esquema de vacunación, pero vamos a reforzar para dar a conocer cuáles son las dosis, ¿no? Cuántas dosis son, el modo de aplicación. Aquí podemos verificar que la vacuna de sarampión, papel y rubiola está conformada por 2 dosis. La primera se aplica al año de edad. Esto quiere decir 12 meses. La segunda dosis a los 18 meses. ¿Y qué no quiere decir la gráfica? Que en la segunda dosis, no, la anterior, ahí, que no llegamos a las coberturas esperadas para completar el esquema de vacunación en cuanto a la vacuna de sarampión, papel y rubiola. Entonces, nosotros como personal de salud tenemos la función de poder colaborar con la población, ¿no? ¿De qué manera? Incentivando a los padres de familia a que completen el esquema de vacunación, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en experiencia con los niños menores de 5 años? Que cuando ya van a ingresar al colegio, les exigen la cartilla de vacunación y de repente aquellos que son padres saben de que a última hora estamos corriendo, tratando de completar el esquema y a veces se nos pasa, el niño ya tiene 6 años, 7 años y no completamos con el esquema que debe cubrir ese niño para protegerlo. Entonces, nosotros como estrategia de inmunizaciones invitamos a cada uno de ustedes a que colaboren con nosotros y cada vez que tengan un paciente le puedan pedir su cartilla de vacunación. Si hay alguna duda, pueden acercarse a la puerta número 7, donde nosotros podemos darle solución a sus preguntas. El virus de sarampión no es cualquier virus. Nos estamos enterando, ¿no? De que es sumamente contagiosa, pero tiene cómo solucionarlo, sí, a través de las vacunas. Sabemos que las vacunas son seguras, son eficaces y lo mejor de todo, que son gratuitas. Lo único que tenemos que hacer es ir al centro de salud más cercano, en este caso, nosotros como instituto atendemos a la población a demanda, nosotros no tenemos un público asignado. Entonces, lo único que les pedimos es la tarjeta de vacunación y el DNI de los niños para poder ver el estado vacunal. El Ministerio de Salud vio como estrategia hacer una hoja de ruta y poder también participar en el cierre de brechas. En el mes de febrero tenemos la ardua labor de poder completar las dosis de sarampión, papel y rubiola. ¿Cuál es nuestra estrategia de vacunación? Desde el 9 de febrero al 29 de febrero tenemos la campaña de vacunación denominada Dosis de Amor. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros a partir de esa fecha? Y también por la coyuntura de la vacuna de sarampión, papel y rubiola, vamos a empezar a trabajar aquí en el patio. Vamos a instalar una carpa, como pueden visualizar en la imagen, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a orientar a todo aquel que se acerque con su cartilla de vacunación.
Y si en algún momento ustedes en consulta tienen alguna duda, ¿no? Sobre qué vacuna le corresponde al niño, o si hay algún niño que no se colocó la vacuna en el momento adecuado, se puede corregir las dosis de vacuna, siempre y cuando este niño esté entre el año de edad y los 5 años, 0 días. ¿Ya? Lo normal es que el niño al año se coloque la vacuna de sarampión, papera, rubiola, varicela y la tercera dosis de neumococo. Y la segunda dosis de sarampión, papera y rubiola sería a los 18 meses. Si por algún motivo algún niño se enfermó, viajó o tal vez los padres no tuvieron el tiempo para poder llevar a su niño a vacunar, ¿se puede corregir la segunda dosis? Claro que sí se puede corregir, ya siempre y cuando esté dentro del margen de edad. Esto quiere decir 1 año y 5 años, 0 días. Como les mencionaba, nosotros tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque estamos en una institución y tenemos diversas especialidades. Si hay algún niño que tiene un diagnóstico de fondo, es ahí donde ustedes van a colaborar con nosotros. ¿De qué manera? Nos pueden hacer llegar la solicitud de vacunas sarampión, papera y rubiola a través de una receta. Lo que sí les pido, por favor, es que esta receta esté bien elaborada. Yo sé que a veces por la premura de tiempo no llenamos los datos con precisión, pero eso nos dificulta un poco el trabajo, ¿ya? Entonces, que en la receta pongan los nombres y apellidos completos del paciente, el diagnóstico y la vacuna que se le va a colocar en el momento. Y obviamente, también solicitar a los padres la cartilla de vacunación. Hoy en día podemos apoyarnos en un historial de vacuna que se llama HISMINSA, ¿no? Tenemos ahí cierta información, pero hay que recordar de que esta información a veces no está actualizada, ¿no? Entonces nos genera algunas dudas. Lo mejor es que nos puedan presentar una cartilla de vacunación para tener la seguridad de qué dosis y qué vacuna se le va a colocar al niño. Siempre hay que interactuar con los padres y respaldarnos en la tarjeta de vacunación. La vacuna de sarampión, papera y rubiola es una vacuna que se coloca de manera subcutánea, brazo izquierdo, ¿no? Y aquí nosotros podemos verificar de que tenemos toda una serie de vacunas que se colocan desde los 0 días hasta los 5 años. La vacuna de sarampión, papera y rubiola por lo general no presenta mayor malestar, no presenta mayor complicación, que es lo que debemos hacer hincapié en los padres, porque es lo primero que nos preguntan. Cuando se acercan a nosotros o de repente cuando ustedes le van a dar la indicación, le van a decir, doctor, mi niño va a tener fiebre, va a tener malestar, ¿no? ¿Qué reacciones adversas va a tener? Y bueno, obviamente el papá a veces, si uno no les da una buena explicación, empiezan a dudar y te dicen, ya, entonces regreso otro día. Y eso ya no va a suceder, ¿no? Y es donde nosotros vamos a empezar a tener las oportunidades perdidas. Y es lo que no debe ocurrir para que estos niños puedan ser vacunados y estén protegidos. Aquí vemos toda la serie de vacunas que recibe el niño. Como les había mencionado, al año de edad es donde se inicia la primera dosis de vacuna sarampión, papera y rubiola. Ha llegado a nuestro servicio numerosas preguntas porque hay niños menores de 1 año que obviamente no reciben la vacuna porque no está estipulada en la norma técnica. Entonces, eso también hay que aclararle a los padres, darles tranquilidad que la vacuna viene del laboratorio de Serum de la India y la posología está súper clara, se coloca a partir del año de edad, ¿no? Entonces hay que darles ese respaldo a los padres, esa información, para que no hayan confusión. Y lo importante, llevar siempre la tarjeta de vacunas. Les había mencionado también que la segunda dosis se coloca a partir de los 18 meses. Y si por algún motivo no se vacunaron a los 18 meses, lo podemos regularizar sin ningún problema. Esta es la cartilla de vacunación que, bueno, lamentablemente no se ha actualizado y también genera ciertas confusiones, porque como podrán verificar, dice que recién a los 4 años se debería colocar la vacuna de sarampión, papera, rubiola, que era lo que manejábamos anteriormente. Sin embargo, ¿qué pasaba cuando trabajábamos con este esquema de vacunación? Los papás ponían la vacuna al año de edad y ya a medida que iba pasando el tiempo, no sé, el niño cumplía 4 años, 5 años, volvemos al tema del colegio y ya no lo vacunaban. Entonces, es lo que
puede reflejarse en las coberturas, ¿no? Que no llegábamos al 95% de niño protegido con sarampión, papel y rubiola. Entonces el Ministerio de Salud, ¿no? Con su comité de expertos, determina que de preferencia la primera dosis sea al año y la segunda dosis a los 18 meses. De esta manera estamos trabajando, ¿no? De manera estratégica para que los niños puedan estar protegidos. Esta es la vacuna de sarampión, papel y rubiola, ¿no? Es una vacuna virus vivo atenuado, se reconstituye. Es una vacuna combinada porque tiene 3 vacunas en una y es lo que también nosotros debemos dar de conocer a los padres. El contenido que se aplica es 0.5, es subcutánea, la jeringa es 25 por 5 octavos. Cada vez que se le aplica la vacuna a los niños, sobre todo sarampión, papel y rubiola, no genera mayor malestar, ni siquiera en el momento de la aplicación, así que no hay mayor problema con la aplicación de la vacuna. Tenemos como objetivo principal reducir las brechas de vacunación, ¿no? Sobre todo con la primera dosis de sarampión, papel y rubiola. Como objetivo específico, tenemos que vacunar a los niños menores de 5 años y también intensificar la vacuna contra el COVID y la tercera dosis de vacuna neumococo en niños menores de 5 años y también en adultos mayores de 60 años. El personal de salud también debe recibir vacuna neumococo, una dosis. Si hay alguien que no se haya vacunado todavía, puede ir al centro de vacunación para que se le pueda aplicar la vacuna de neumococo. Dentro de las estrategias es dar a conocer cuáles son los horarios que nosotros manejamos en el servicio de inmunizaciones. Atendemos desde las 7:30 de la mañana hasta las 12:30 y luego de 2 a 5:30 de la tarde. Como les había comentado, nosotros no tenemos una población asignada, atendemos a demanda, vacunamos a niños de todo el Perú porque sabemos que hay niños que tienen patologías, que viven en provincia y lamentablemente a veces en los lugares más cercanos a su jurisdicción no los vacunan. Entonces, cuando llegan a consulta con cada uno de ustedes es donde aprovechamos esa oportunidad y corregimos, ¿no? El esquema de vacunación. Esta es la estrategia que vamos a empezar desde el día viernes, desde el día de mañana, viernes 23. Ustedes van a ver en el patio central la carpa, que va a empezar desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, donde vamos a vacunar a todos los niños que vengan con su tarjeta de vacunación, que vengan con su DNI y, cómo no, si hay algún médico que le pueda dar alguna indicación médica si el niño no se vacunó en su momento, que tenga alguna patología de fondo, ahí vamos a poder resolver el tema de que puedan completar su esquema de vacunación. ¿Cuál es la otra estrategia que se ha empleado? Sabemos que los niños que están hospitalizados por algún tratamiento o por su propio diagnóstico, en algunos momentos no pueden ser vacunados, pero una vez que estos niños ya estén estables, ustedes pueden dar la orden para poder vacunar a los niños, sobre todo con sarampión, papel y rubiola. Entonces, en las mañanas vamos a trabajar en la carpa, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, pero en las tardes vamos a acudir a vacunar a los niños hospitalizados, ¿ya? Para poder ir cerrando brechas. También se ha generado una estrategia de vacunar los días domingos. Vamos a trabajar los domingos a partir de este domingo, que va a ser nuestro primer domingo de febrero que vamos a trabajar, y también todos los domingos del mes de marzo. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar desde las 7 de la mañana hasta el mediodía para aprovechar en vacunar a aquellos niños que de repente, obviamente, los papás por temas laborales no pueden venir de lunes a viernes, de lunes a sábado, entonces no va a haber pretexto de que no tuve tiempo de ir a vacunar a mi niña. Estamos poniendo a disposición recursos humanos, vacunas, ¿no? Y no solamente sarampión, papel y rubiola, sino poder completar los esquemas de neumococo, pentavalente, polio. También va a llegar la vacuna monovalente para el COVID, entonces los invitamos a que participen en nuestra estrategia de vacunación. El servicio de vacunación es un servicio que se encuentra en la puerta número 7,
y esperamos a todos para que puedan colaborar en esa ardua labor que es dar dosis de amor. Entonces los esperamos las recetas para poder completar la vacunación de los niños, que puedan participar con nosotros en nuestra estrategia de vacunación. Si hay alguna consulta, se pueden acercar al servicio para poder resolver todas las preguntas que ustedes puedan tener. Muy bien, muchas gracias, Lisette. Ya. Perdón. Y ahora llegamos a la sesión de preguntas. Disculpen que estamos con 2 micrófonos activos, va a haber un poco de cruce. Pero damos en primer lugar a los participantes de la sala, si alguien desea levantar la mano y le tenemos a ver la pregunta, por favor, doctora. Hay una pregunta en la sala, Gracias, atentos por doctora favor. Castillo, licenciada, por su excelente participación y exposición. Para que todos unos alcances. Bueno, no basta con pensar en el mundo de erradicar una enfermedad. La primera que fue la promedio de 800.000 niños susceptibles a sarampión y por decir un gran brote. Ya eso el ministerio a nivel central va a haber una campaña masiva de vacunación en las siguientes semanas, no ahorita, para poder cerrar esa brecha. Lo otro es mea culpa de todos los trabajadores de salud. No hablo de médicos, también hablo de enfermeras, hasta técnicos. El MINSA tiene más o menos 12.000 establecimientos de salud en el país, entre institutos y puestos de salud. Y tiene la obligación el trabajador ante cualquier sospecha, en este caso sarampión, según la definición del caso, que es muy sensible. ¿Es muy sensible para qué? Para poder tener la mayor cantidad de casos y luego a través del laboratorio hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces tenemos la obligación. Lo otro es llenar la ficha, como dijo la doctora Castillo, hasta el ítem 1 y el 3 lo llena el médico tratante. Del 4 al 11 es epidemiología para el seguimiento del caso. Es importantísimo. Nosotros tenemos una directiva, que un poco la autora lo ha socializado, que se enviaba a todos los servicios de medicina, cirugía, área de medicina y todas, UCI, etcétera, para que estén en alerta ante la presencia de casos de sarampión. Inicialmente la primera directiva era ante el ingreso de sarampión importado, pero a ver el último caso en Surco, que parece autóctono, ya es entonces sarampión en sí. Lo que estamos haciendo en la directiva, ahí están todas las consideraciones, dar doble ficha, todavía del médico tratante firmado, las muestras, eso depende del INS, IgM específico, o a veces piden PCR, o también muestras en orina, dependiendo cómo queremos el caso, diagnosticarlo definitivamente. Yo pienso que los chicos en la clínica, que la doctora ya lo mencionó, yo, por ejemplo, yo estoy acá hace, bueno, algún tiempo para jubilarme, y la última epidemia que fue en el año 92, que estaba recién ingresé a la residencia, y estaba ya en junio, esa epidemia, que fueron 16.000 casos con los 300 muertos, ¿no?, en el país, y estaba acabando. De ahí no he visto ningún caso de sarampión. Imagínense los chicos de promociones siguientes, imposible que haya. De ahí la importancia de esto, ¿no? Y también lo otro es, como todo está sensibilizado, ya todo es sarampión. Y eso va a colapsar
al INS y va a colapsar a los servicios. Porque todos quieren, ¿no? Por lo menos hacerse la prueba. Y a veces la prueba, cuando hay un brote o una epidemia, a todos no se hace la prueba. Basta la definición de caso clínico, la epidemiología, el nexo epidemiológico, y se alcanza prueba de sarampión o prueba de dengue. Es importante. Entonces nos hemos quedado todavía con la mentalidad. Y esto también del problema de sarampión es un problema colateral en el mundo a consecuencia del COVID-19. No solamente el Perú, Europa, por ejemplo, ahorita Inglaterra tiene 200 o 300 casos de sarampión. Ucrania en guerra, Rusia tiene casos de sarampión. Rumanía, casos de sarampión. Letonia. Está vacunado, venga y traiga, ¿no? Como está ocurriendo en el escenario actual. ¿Ok? Entonces, básicamente es tomar el conocimiento, porque las vacunas son gratuitas, pues, doctor, o sea, no hay ninguna excusa. Por último, no, pues, como dicen, no confío en las vacunas del MISA, porque lo dicen, inclusive personal de salud, lo cual es un mito errado o una concepción errada, porque las vacunas que se aplican en el Ministerio de Salud a través del Calendario Nacional de Vacunación son vacunas a través del Fondo Rotatorio de OPS-OMS, quienes certifican la eficacia y la calidad de las vacunas y la seguridad de las mismas y la ofertan a los países. Por lo tanto, ese objetivo de eficacia y seguridad está respaldado. Quiero que lo vacune mi pediatra, no importa. El objetivo es vacunación. MINSA o centro privado o su pediatra. La cosa es que el niño sea vacunado y protegido, que no es lo mismo. Vacunado quiere decir la dosis que le corresponde en el tiempo que le corresponde con los márgenes de edad, ¿no? Por ejemplo, para sarampión puedes vacunar la segunda dosis hasta 4 años, 11 meses, 29 días, ¿no? Ya. Ese es vacunado. Y protegido es que debe tener las 2 dosis, ¿no? O sea, vacunado y protegido. Ese es el mensaje que debemos nosotros tener en cuenta para poder cumplir los objetivos ante esta situación de alerta, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo sobre el cuadro clínico? Sí, doctora. Buenas tardes, gracias por la ponencia, la verdad muy interesante. Quería hacerle una consulta sobre los últimos, si estamos en emergencia y nos llega algún exantema viral que tenemos sospecha, ¿existe algún flujograma aquí de qué vamos a hacer? Si es que se le va a derivar epidemia, qué exámenes estamos contando actualmente aquí en el instituto. Claro, esa es una muy buena pregunta, porque solamente estamos viendo ahorita cómo estamos en la situación epidemiológica, hacer el diagnóstico clínico, pero ¿qué vamos a hacer si aumentan los casos y llegan a nuestra institución? Porque van a llegar, somos un instituto especializado. Ya. Entonces, como es altamente contagiosa, es un exantema febril, se está armando ambientes donde deben ser ubicados estos pacientes, tienen que ser ambientes de aislamiento respiratorio. Según me informó el doctor Romero, se va a habilitar ambientes de infectología, ¿no? Probablemente una sala se va a destinar solo para casos de sospecha de sarampión, ¿no? Pero, ojo, solo se debe hospitalizar aquel caso de alta sospecha de sarampión que esté complicado. ¿Ok? El que no está complicado, a su casa, en aislamiento, con todas las medidas de soporte. Solo el complicado. Ese complicado va a ir probablemente a un ambiente de infectología. Si es un grave, creo que va a haber un ambiente en UCI, y me dijo en otros servicios. O sea, ya hay un plan de contingencia de dónde ubicar a los pacientes que ingresen complicados con alta sospecha de sarampión, ¿no? Para que sean ubicados. Ese flujo se va a dar a conocer, pero por lo menos lo que me informa. Muy bien. Y no se olviden, es presunción clínica y notificar. La vigilancia epidemiológica es importante, porque producto de la vigilancia es que se han detectado los casos. Intercalamos preguntas con nuestros participantes vía Zoom. Necesitan el refuerzo de conocimientos para saber realmente los mayores
los niños que no han recibido su vacuna de antisarampión? ¿Hasta qué edad podrían recibirlo? ¿Pueden acercarse a esta institución? Asimismo, los adultos pueden acercarse, sea personal de salud. Esa es la pregunta. Según el esquema nacional de vacunación, la vacuna de sarampión, papilla, rubiola está contemplada entre el año de edad, 12 meses, y los 5 años, 0 días. En el margen de esa edad es que los niños pueden ser vacunados con 2 dosis, como dice la autora, para que puedan estar protegidos. Es por eso que se solicita la tarjeta de vacunación y el DNI de los niños. Y ahora es fácil, miren doctores, por ejemplo, el día contestar una interconsulta en infecto, exantema febril, pero paralelo tenía el diagnóstico de dengue. Entonces, por eso creo que es importante, doctores, tenemos que afinar nuestro criterio clínico. Obviamente lo descartemos, ¿no? Porque era notificación y hacer pruebas, ¿ah? Que tiene un costo. Ya, entonces, ¿a qué vamos a esto? Primero tenemos que maximizar nuestro criterio clínico. Ok, optimizamos, notificamos, podemos hacer las pruebas de diagnóstico. La prueba de diagnóstico acá es tomar muestra de suero para IgM o hisopado que se va a mandar al INS. Ya, esa parte de diagnóstico. En la parte de vacunación, claro, se vacuna al menor de 5 años, pero una buena pregunta, ¿y qué hago con un adolescente, un adulto? ¿Cuántos de los residentes a lo mejor no tienen su esquema completo o no saben si están vacunados o no? ¿No es cierto? Entonces, la norma contempla que en situaciones de alerta epidemiológica, de brote, o en zonas de frontera, o de decisión del ministerio de que debemos aumentar la vacunación a otros grupos, se puede vacunar. En el brote del 2018, porque ahorita estamos con 2 casos, o sea, si aumenta, probablemente se dé otras medidas. Para el caso del 2018, se vacunó al personal de salud, como parte, ¿no?, de la estrategia de proteger a la población susceptible, porque el hombre es el único diseminador del agente infeccioso. Ahora todavía no hay esa recomendación. Ahorita solamente todo está enfocado en el grupo de alto riesgo, menor de 5 años. ¿Que el adulto se puede vacunar? Se puede vacunar. Hace 2 o 3 años hubo un brote de parotiditis en la selva, en adolescentes. ¿Qué motivó que se cambiara la norma técnica de SR, de sarampión rubiola, a sarampión rubiola y papel? ¿Por qué hubo el brote? Porque solo se vacuna SR en el adolescente. Y muchos de ellos probablemente no han tenido la segunda dosis en la infancia, en la primera infancia, en el menor de 5 años. Entonces ahora nuestra norma técnica aprueba que el adolescente de riesgo ante un brote o una situación de estar en zona de frontera donde hay casos, pueda vacunarse con SRP, con la triple viral, que puede ser vacunado hasta los 49 años, ¿no? Entonces, si cambia la situación epidemiológica y el MINSA da la directiva, no, también vacunamos personal de salud, se va a vacunar porque la norma lo permite. Doctora María Esther, mientras hacen otras preguntas, el público de vía Zoom enfoca la parte de transmisión. ¿La enfermedad puede transmitirse actualmente a personas adultas? En todo caso, ¿cuál podría ser las manifestaciones clínicas? ¿Serán iguales a las de los niños? Claro, un adulto sano, inmunocompetente, va a ser un cuadro pues febril, puede pasar como una gripe inicialmente, ¿no? Síndrome gripal, con fiebre, malestar, puede hacer el exantema y luego va a evolucionar normal, como hemos descrito, ¿no? Sin complicaciones como parte del cuadro de la enfermedad. Pero si es un adulto que tiene una enfermedad crónica o un estado de inmunosupresión, ese sí puede presentar complicaciones. Y las complicaciones más frecuentes también en el adulto son las complicaciones respiratorias, ¿no? El problema es del adulto que se enferma y se infecte, o que se infecta y se enferma, no tanto es la mortalidad o complicaciones en el adulto, sino el contagio a los grupos de riesgo que son los menores de 5 años. Ahora, en el escenario actual, todos o hemos sido vacunados o ya hemos tenido contacto con el virus.
¿no es cierto? Entonces, la mayoría de adultos ha estado vacunado, la mayoría, porque todavía esos que no han sido vacunados son los que se están enfermando. Y, como les digo, pueden hacer un cuadro clínico de exantema febril sin complicaciones y si es comórbido puede exacerbar la enfermedad de foto. Pasamos a una pregunta del público presente. Atentos. Buenas tardes. Quería saber exactamente cuáles eran los criterios de sarampión complicado para hospitalización. Eso sí, no me quedó muy claro. Un cuadro clínico de sarampión no complicado, generalmente cuando viene la fase exantemática o bacteria eruptiva, cae la fiebre y mejoran los síntomas. Pero si nosotros vemos que está en fase exantemática, persiste febril, no mejora, comienza a tener esa tos que comenzó al inicio, porque hemos dicho, no se olviden, no hay sarampión sin tos, comienza a hacerse más exigente, comienza a presentar fiebres más altas, dificultad respiratoria, que me sospechan una complicación neumónica, que es la más frecuente, esa es una complicación de sarampión. Las más frecuentes son en los menores de 5 años, complicaciones respiratorias, que puede ser neumonía viral, que va a ocurrir entre la prodrómica y el inicio de la exantemática, con gran dificultad respiratoria porque es un compromiso intersticial, o complicación bacteriana sobreagregada, donde el neumococo es el agente más frecuente que se vio, bueno, eso se vio en la época, digamos, en la última epidemia, pero ahora con neumococo dentro del calendario vacunal, probablemente disminuya, pero todavía sigue siendo vigente el neumococo, ¿eh? Entonces, el neumococo puede ser una complicación secundaria bacteriana que va a ocurrir ya en la fase exantemática, ¿no? Entonces, ese criterio clínico, el cuadro clínico que no mejora, que se deteriora o comienza a tener petequias o púrpuras, complicación hematológica, o comienza a tener convulsiones o compromiso sensorio, porque encefalitis es muy frecuente en el niño pequeño también. O sea, complicaciones respiratorias y neurológicas por el virus entre la fase prodrómica y exantemática. Bacteriana sobreagregada generalmente en la fase exantemática. Okay. Doctora, preguntan también en el caso de gestantes. ¿Qué hacer en los casos de las gestantes? ¿La vacunación es indicada? Muy buena pregunta. Bueno, la vacuna triple viral es una vacuna viva atenuada, ¿no es cierto? Teóricamente, esta vacuna está contraindicada en el embarazo. Pero, siempre hay estas observaciones. En situaciones de alto riesgo de la gestante, porque la gestante es un grupo de riesgo, si hay un brote grande de sarampión, pudiera vacunarse, siempre y cuando esta gestante pues no haya recibido la vacunación, ¿no es cierto? Pudiera, ¿sí? O va a una zona endémica de alto riesgo y está, por ejemplo, por riesgo teórico antes de las 12 semanas, pero inclusive pudiera vacunarse si se sospecha riesgo-beneficio. Porque, ojo, todavía el riesgo es un riesgo teórico de vacunar a la gestante con vacunas vivas atenuadas. Entonces ahí es la decisión epidemiológica clínica del momento del riesgo que puede implicar de vacunarse o no. Pero en general, siempre se recomienda vacunas vivas atenuadas, no debe recibir la gestante, salvo estas situaciones puntuales de decisión ya a nivel de los expertos o del Ministerio de Salud, ¿no? Por eso se exhorta pues, que todos tienen que estar vacunados en la edad calendario, ¿no es cierto? Para evitar estos problemas que en el embarazo, y no sé si estoy vacunada, y antes teníamos el riesgo de la rubiola congénita. Por eso las jóvenes o los jóvenes tienen que estar también adecuadamente vacunados contra estos agentes infecciosos. ¿Habrá preguntas entre el público participante? De lo contrario, pasamos. ¿Tienen inquietudes desde las regiones para poder realizar un buen diagnóstico utilizando laboratorio? ¿Es posible desde las regiones solicitar pruebas de laboratorio para diagnóstico de sarampión? Claro, el diagnóstico, digamos, más accesible es el diagnóstico serológico, ¿no? Que es con muestra de suero en un laboratorio que tenga implementado esa técnica de ELISA y los anticuerpos IgM que nos indica actividad. Eso es lo más viable, lo más asequible que deben tener los laboratorios, ¿no?
Claro, para hacer las pruebas ya de detección viral a través de PCR o de biología molecular, todavía se centraliza a través del INS. Entonces, hay un flujo, un protocolo de toma de muestras y te envías al INS para hacer el estudio de virus o de componente genético viral. Pero para el sarampión, lo más asequible es la serología, o sea, dosaje de IgM al final de la primera semana de enfermedad, al inicio de la fase exantemática. Bien, casi finalizando, piden recomendaciones preventivas, promocionales para los padres de familia, como trabajadores de salud. ¿Qué es lo que deberíamos enfocar especialmente, ¿no? Para la protección de los niños, de los familiares, de la comunidad en general. Muy bien. Antes de contestar esta pregunta, permítanme hacerles un comentario. Probablemente decían ahora ante este caso incrementar, o sea, ante el número de casos incrementados, decía, a raíz de que este segundo caso es una lactante de 10 meses, que por calendario todavía no puede ser vacunada contra sarampión, adelantar la vacunación a los 9 meses. ¿Se acuerda que les comenté en una diapositiva que hace varios años se vacunaba a los 9 meses porque había muchos sarampión, muchos casos de sarampión en el mundo, ¿no? En los países vecinos. Entonces, esto hace que los calendarios de vacunación son dinámicos. Modificamos dosis, modificamos intervalo de tiempo o grupo etario dependiendo del comportamiento epidemiológico. Todavía no estamos en una situación de alerta epidemiológica de adelantar la vacunación a los 9 meses. Por lo menos el Ministerio de Salud no ha dado esa recomendación. Probablemente, si aumenta más casos autóctonos en niños pequeños, probablemente se podría adelantar la vacunación a los 9 meses, pero eso implica revacunar igual al año de edad. ¿Ok? Porque acuérdense que no se vacuna tan temprano por el riesgo de interferencia con los anticuerpos maternos. Pero en situaciones de epidemia declarada, es factible vacunar a partir de los 9 meses y luego revacunar al año de edad. Pero esa disposición todavía no está dada por el Ministerio de Salud. ¿Ok? Hay que estar simplemente atentos. Y la otra pregunta era las recomendaciones. Dice, por favor, ¿cuáles son las recomendaciones para nuestros papitos? Bueno, una de las recomendaciones es acudir al centro de salud más cercano de la jurisdicción. Como les habíamos comentado, el Instituto Nacional de Salud del Niño tiene un centro de vacunación ubicado en la puerta 7. Nosotros atendemos a demanda, atendemos a todos los niños del Perú. Están todos bienvenidos. Lo único que les vamos a pedir, por favor, es la presentación de la tarjeta de vacunación y el DNI. Siempre aseverar que las vacunas son seguras, son eficaces y sobre todo son gratuitas. Entonces están todos cordialmente invitados, estamos ampliando el horario de vacunación, vamos a empezar a trabajar desde este domingo en las mañanas y todos los domingos del mes de marzo. Vamos a tener una carpa en el patio central de la institución y sé que vamos a contar con cada uno de los trabajadores, personal de salud, para poder alcanzar las coberturas ideales para proteger a todos los niños del Perú. Muy bien, agradecemos entonces a estas recomendaciones y como ven ustedes, estimados amigos, esta ha sido una iniciativa del Instituto Nacional de Salud del Niño y sabemos que las diferentes instituciones a nivel nacional también van a utilizar sus mejores estrategias para poder reaccionar y estar prevenidos y enfrentar a tiempo a esta posible enfermedad que es el sarampión. Estemos siempre atentos de las normativas y recomendaciones de las autoridades del Ministerio de Salud, que estaremos nosotros también atentos para poder compartirlas con ustedes. Agradecemos a nuestras expositoras, gracias también a los participantes a través de nuestro canal Zoom y a través de esta sala de capacitación y también recordarles que esta excelente presentación van a encontrarlo en nuestro canal YouTube, Videos Telesalud OEAIDE. Siempre dispuestos para poder entregarles lo mejor de nuestros expertos en pediatría. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. Buenas tardes.